Hola, hola. En este video vamos a ver cómo hacer ese tipo de gráficos. Aquí hay una función seno elevado a las diferentes potencias y todas ahí, cada función en un gráfico diferente. Vamos a aprender a hacer cómo se hace esto. Entonces, lo primero que hago es, voy a agrandar un poquito esto para que lo vean mejor. Ya ahí, y quizás tenga que ir achicándolo. Entonces, importamos NumPy, importamos Matplotlib, creamos un eje de las X y ahora vamos a hacer un loop for para las potencias. Entonces, primero vamos a hacer un solo gráfico, como en la tarea. Entonces, vamos a poner un iterador, vamos a poner un range desde 1 hasta 4. No lo pongo desde 0, fíjense por qué. Ya va a aparecer eso. Entonces aquí le voy a decir que plotee y que plotee X como el eje de las X y en el eje de las Y que plotee la función seno. ¿Dónde está? NP sin seno de X, pero este es un seno no al cuadrado sino elevado a la potencia. ¿Ok? Entonces a la potencia 1, a la potencia 2, a la potencia 3. Veamos qué hace. Ok, y esto es muy parecido a lo que vimos en la tarea, pero no sé cuál es cuál, ¿cierto? Entonces tengo que ayudarme. ¿Qué tengo que hacer para ponerle aquí una leyenda? Primero tengo que poner labels y luego tengo que hacer una leyenda. Entonces vamos por partes, vamos a llamar label, no me acuerdo si era label o labels, label, y el label va a ser i. Si lo ejecuto no pasa nada, porque tengo que decirle plt.legend. Como es un solo plot, no necesito poner eso dentro del loop. Ahí está. Perfecto. ¿Qué pasa si quiero ir hasta el 7? Hace muchos, como pueden ver ustedes ahí. Perfecto. Pero ahora hagamos separados. Entonces vamos a cambiar esto y le vamos a llamar número de plots más 1. Aquí vamos a poner número de plots. Y esta va a ser nuestra variable. Quiero 4 plots. Entonces, cuando haga este range, si pongo desde 1 a 4, me va a dar 1, 2, 3. Si pongo a 1 a 5, que es este valor de aquí en el plot más 1, ahí me va a dar 4. Es por eso. ¿Ya? No hice nada nuevo. Aquí a la derecha me está mostrando el pasado. No quiero que me muestre el pasado por ahora. O quiero que el pasado sea pequeñito. Ya, ¿cómo hago para que se generen estos plots por separado? Teníamos que invocar a la función subplot. Y en la función subplot tenemos que poner primero el número de filas y luego el número de columnas. Entonces aquí la tenemos fácil porque son 4, entonces 2 filas, 2 columnas, y ahora tengo que decirle cuál es el gráfico que vamos a graficar. Es el número 1. Entonces la primera vez va a ser subplot 221, la segunda vez va a ser 222, 223, 224. Ahí está. Pero aquí pasó algo interesante, fíjense, hay varias cosas interesantes. Lo más obvio es que este valor aquí, fíjense, puso el 4. ¿Mm? Y solamente lo puso en 1. ¿Por qué solamente lo puso en el último número? Porque fíjense, esto está fuera del loop. Entonces lo tomó solamente para el último gráfico. Lo ponemos dentro del loop y ahí genera estos numeritos, estas leyendas. Pero las puso como al azar, ¿cierto? Hay una forma de decirles que las ponga ordenadas con esa variable. Log 0, vamos a ver si hace, no me pescó porque 0 probablemente no es un valor válido. Log 1, fíjense lo que hizo. Log 2, log 3,
log 4. Algo pasó. No sé usar el teclado. Pero fíjense lo que va a pasar cuando pongamos log 5. Lo puso entre medio, en esa posición entre media. Y cuando vayan ahí a los siguientes valores, también van a ver que los va a poner en posiciones intermedias. Perfecto. Pero en verdad, en este caso, yo no quiero que me ponga las leyendas. Mejor que me ponga un título, ¿cierto? Mejor que me ponga un título. Entonces, ¿cómo llamo un título? El título se llama title. Y en el title, lo más fácil es que le voy a poner el valor del iterador. Ahí está. 1, 2, 3. 3 y 4 no se ven. Y esto creo que lo habíamos visto en clase. Hay una función que hace una magia que se llama typeLayout. Layout. Entonces, mágicamente movió los ejes y amononó la figura. Pero esos títulos están crípticos, ¿cierto? Entonces yo quisiera ponerle un string aquí. Aquí tengo que generar un string. Entonces le voy a llamar stitu. Así no, ahí sí. Ese va a ser el string. Y mi string va a decir potencia 1, 2, 3, etc. Entonces potencia, espacio, más. Tengo que usar esa función. Si le pongo i solo, miren lo que va a pasar. Se va a matar. Dice que solo puede concatenar strings, no puede concatenar ints. Ahí sí lo hizo. Entonces, y aquí tenemos que ponerle st. Ok, ahí están. Potencia 1, potencia 2, potencia 3, potencia 4. Perfecto. Pero ya, solucionamos lo obvio, que era eso, ese leyenda que quedaba guacha. Pero, ¿qué cosas son no tan obvias? Pongan pausa y miren esos gráficos para ver qué cosas no son iguales en los gráficos. Exacto, los EGI no son iguales. En este caso va de 1 a menos 1, pero en este caso va de 1 a 0. Entonces, yo podría poner una referencia, y eso es lo que habitualmente nosotros hacemos en los papers. Tenemos que poner curvas de referencia para tener una referencia. Entonces aquí voy a poner, plotearemos seno de x. Esa va a ser nuestra referencia. Entonces, vamos a copiar, porque somos flojos. Aquí está seno de x. Voy a poner una línea. Entonces, veamos. Este tiene que ser seno de x nada más. Entonces, en cada gráfico, en cada subplot, yo voy a poner seno de x. En el label, no voy a poner nada en label. Por ahora, pero lo voy a guardar ahí. Pero ahora tengo que hacer unas modificaciones, porque si yo lo pongo así tal como está, va a poner colores y no voy a saber qué color es qué color. Bueno, es más o menos claro que el naranjo es igual, ¿cierto? Pero hagamos algo un poco más paperístico. Le vamos a poner una línea negra, dashed line, línea entrecortada. Entonces, ls es la variable que nos permite poner line style, y nuestro line style es una línea dashed, y el color es negro, y si se recuerdan de los colores, negro es K. Ok, fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó ahora. Entonces, en este caso, son exactamente igual seno de x que seno a la 1 de x. Viene la ambulancia, perdón por la bulla. Aquí está seno al cuadrado, y fíjense, los senos al cuadrado van solo para arriba, desde 0 para arriba. Y tiene sentido, ¿cierto? Porque cuando leo un número negativo al cuadrado, eso es positivo. Así que tiene sentido que todas las potencias de A2 empiecen en 0.
Entonces, fíjense, ahí están estas funciones, en azulito nuestras funciones y en negrito nuestro seno de X. Pongámosle una leyenda, ahora sí. Pero antes de la leyenda, uno puede meter aquí otras cosas. Podemos, a alguien, por ejemplo, le podría molestar que estas dos curvas sean iguales. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos un condicional? Si y es igual a 1, solamente dibuje una línea. ¿Mm? Entonces lo vamos a hacer de otra manera. Fíjense, le vamos a decir que si y es mayor que 1, ponga eso. Si y, fíjense, aquí, si y es igual a 1, solamente dibujó la original. Eso es algo que uno podría hacer, ¿ya? No lo vamos a hacer, pero lo vamos a dejar ahí. Perfecto, aquí se acabó esta parte y le voy a poner una raya. Ok, pero pongámosle más, pongámosle más plots. Quiero dibujar más potencias, no quiero dibujar 4, quiero dibujar 6. Quedó algo feo, fíjense. Aquí hay un error y el error está en la línea 689 de S. Tenemos que ir al primer error. El primer error está aquí, en 221. Tenemos 2 filas y 2 columnas, o sea, tenemos 4 subplots y le estamos diciendo que haga 6, ¿ya? Entonces, no puede. Vamos a hacernos la vida fácil y vamos a decir 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Entonces, fíjense, aquí pusimos 2 filas y 3 columnas. ¿Qué pasa si yo le digo que quiero hacer 5 en lugar de 6? Me quita una, deja una en blanco. 6. ¿Qué pasa si quiero hacer ahora 7? Ya me estoy aburriendo de esto, ¿cierto? Cada vez voy a tener que ir cambiando. Sí y no. Sí y no. Lo que vamos a hacer, déjenme ver, estoy mirando qué más tenemos que hacer aquí. Ya hemos hecho casi todo. Entonces, ¿cómo podemos automatizar? ¿Cómo podemos automatizar estas funciones? Antes de eso, fíjense lo que pasa si nosotros le ponemos 2 por 4, 2 por 5. Entonces, fíjense, le puse 2 filas y 5 columnas. Si le pongo aquí 8 plots. Si le pongo, yo puedo cambiar estos números al valor que yo quiera. 3 por 4, 12 y le voy a poner solo 8. Esto está interesante. ¿Qué pasa si le pongo el 9? Ahí queda uno solito. Pero fíjense que esto de poner más plots creó un nuevo problema. Estos strings de allá arriba, los títulos, están muy grandes. ¿Se fijan? Están muy grandes esos títulos. ¿Qué pasa si yo le quisiera poner leyendas ahora a estos grafiquitos? Vamos a hacer eso. Le vamos a poner aquí, en este label, del que es la curva del seno de X, le vamos a poner seno. ¿Ya? No hace nada. Aquí algo no le gustó. Claro, no le gustó que yo hiciera eso, sí. Ahí sí le gustó. Pero ahora tengo que ponerle la leyenda. Ay, esta cosa tan fea que se pone. Miren, aquí generamos un nuevo problema. Por tratar de hacerlo más bonito, ahora quedó más feo. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? El problema es que tenemos títulos muy grandes y estos labels, los ejes de las X y las Y, están muy grandes también. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear una figura explícitamente y le vamos a decir el tamaño. Y esto lo hicimos en clase. PLT figure, y aquí le vamos a decir el parámetro fix size, y esto le vamos a decir que sea
primero horizontal y después vertical. Entonces le vamos a decir que sea 6,4. Estos son valores al ojo. ¿Qué pasó? No hizo nada. Vamos a ponerle más. Vamos a ponerle 10 y 7. Vamos a ver si con eso sí debería ser algo. Fíjense que ahí sí hizo algo. Esta era la versión anterior. Esta es la versión de ahora. Anterior, ahora. ¿Cuál es la diferencia? Hizo las figuras muchísimo más grandes. Es como que hubiera agrandado el tamaño del papel. En lugar de tener un papel de 2x2, ahora tenemos un papel de 10 pulgadas, probablemente por 7 pulgadas de alto. Al hacer eso, los números quedaron más chiquititos. Y si se fijan, puso más numeritos. Aquí puso estos. Quedaron más chiquititos las leyendas. Entonces le vamos a poner que la leyenda esté en una ubicación más astuta. Probablemente 4 va a ser una ubicación más astuta. Probablemente. Si nosotros nos miramos ahora, no hemos mirado las formas matemáticas, pero fíjense, cada vez, fíjense el azulito versus el negrito, cada vez el azulito se va haciendo más angosto. Fíjense en el de 4 es más angosto, fíjense aquí en la potencia de 8 es mucho más angosto. ¿Ya? Lo mismo la de 7. Entonces hay bastantes diferencias en las formas de la figura. Ya, entonces lo último que quiero hacer es automatizar un poco este proceso. Quiero que cada vez tenga nada más que 3. Quiero que cada vez tenga 3 columnas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ojo, fíjense, con 3 columnas queda más o menos bien. El problema es este. Que si yo le digo un número mayor, se va a matar. Entonces, ¿cómo hago esto? Vamos a generar ese valor de ahí, en su plot, el número de filas, ese no va a ser un valor numérico, va a ser un valor que vamos a calcular nosotros cada vez. Y le vamos a llamar nrows. Porque hay funciones de Python donde este parámetro es explícito, se llama nrows. Entonces le vamos a llamar nrows. Ahora tenemos que calcular el nrows. ¿Cómo diablos vamos a calcular ese valor? Acepto ideas. Pongan pausa y piensen. ¿Cómo vamos a automatizar? ¿Cómo vamos a calcular un valor? Claramente ese valor va a tener que ver con el número de plots que tengo que hacer. ¿Ya? Mientras más plots, ese valor de nrows tiene que ser mayor. Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Y el número de columnas va a ser igual. Entonces, mi primera aproximación va a ser que ese valor sea nplots partido por 3. ¿Ok? Esa va a ser mi primera aproximación para calcular ese valor. Pero ese valor va a tener que ser un número entero, ¿ya? Pero además, fíjense, cuando este valor sea, cuando yo ponga 9 aquí en nplots, 9 partido en 3 va a ser 3. Perfecto, no tenemos problema. Pero cuando nosotros le digamos que sea 10, entonces ahí vamos a tener un problema, ¿cierto? Porque no va a ser un íntegro. Entonces, primero que nada, tenemos que hacer, esto va a ser un número decimal. Ese nplots no puede ser así. Tenemos que invocar una función que se llama ceil, techo. El techo nos va a dar el entero más cercano a eso. Entonces, miren, vamos a decirle print nrows. Se mató. No se mató, ¿eh? Le pasaron cosas, se enojó mucho, fíjense. Se enojó mucho el Python. En cada subplot está alegando. Y aquí está el problema, por esto está alegando, porque ese valor que yo le dije que imprimiera es un float, no es un integer. Y aquí lo que está diciendo es que pasar no integrales como en un número de 3 posiciones, por ahora funciona, pero en el futuro no va a funcionar. Entonces, no le gustó que le pasáramos eso, entonces vamos a tener que decirle que ese valor es un int.
Fíjense, ahí lo escribió, no alegó en nada y vamos a ver si esto funciona. Ya no necesitamos esta línea, así que la vamos a comentar. Mi compu se demora, es un i7 y se demora porque no solamente estamos, no es por los cálculos que estamos haciendo, sino es por la generación del plot. Este plot se demora, no en generar los números de los arrays, sino en dibujarlos. ¿Ya? Probablemente a ustedes se les demore bastante más. Ojalá que no. Ojalá que no. Ya, probemos si esto funciona. Vamos a ponerle un número bastante más pequeño. Ahí está. Vamos a poner 6. Siempre va a tener el número 3 de columnas. Ahí estamos en 6. Ahí estamos en 7, 9, 10. Perfecto, está funcionando, como ustedes pueden ver. Vamos hasta 12. Perfecto. Entonces hemos hecho, fíjense, hemos hecho que esto vaya automatizándose cada vez más. Sin embargo, está apareciendo un problema. Y el problema que está apareciendo ahora es que estos números, estos títulos se están haciendo más grandes. Lo mismo que nos ocurría al comienzo. Entonces, ¿hay alguna manera simple de que eso vaya cambiando, que se vayan haciendo más pequeños o más grandes? Sí, hay una manera. Y la manera es la siguiente. Vamos a cambiar la posición de esto. Entonces, fíjense, aquí en tamaño de figura, yo voy a multiplicar, voy a poner números. Entonces, pero no estos números, sino voy a multiplicar 4 y 3. Ese es el aspecto que quiero, 4 por 3, pero multiplicados por algo. ¿Multiplicados por qué? Por lo que está cambiando, n rows. Entonces ahora el tamaño de la figura va a ir cambiando según el número de plots que yo le haga, porque n rows se calcula a partir del número de plots. Entonces eso va a ser, fíjense en los tamaños de las letras, fíjense en los tamaños de las letras, cómo están ahora y cómo van a quedar. Uy, no le gustó porque me faltó escribirle cosas. Uy, estúpido. Sí, a veces quiere autocompletar. Fíjense, ahora las puso muy chiquititas, mucho más chiquititas. ¿Ya? Porque, de nuevo, como les contaba antes, estamos haciendo cada vez la figura más grande o más pequeña. Entonces, esta es una forma fácil de hacer que, vamos a cambiarle por mientras, hacer que los tamaños de las letras, de las cosas que están ocurriendo en nuestra figura, no sean tan brutalmente grandes. Sí, van a cambiar, obviamente, pero no van a ser tan brutales como antes. ¿Qué pasa si yo le pongo un número ridículo? ¿Qué está pensando? Ahí está. Ya, pues, eso es lo que les quería contar. Entonces hemos aprendido a hacer gráficos. Sí, es 14, 12. Hemos aprendido a hacer gráficos con subplots. Ahora ustedes les podrían cambiar los colores, le podrían cambiar el grosor, podrían poner otros títulos, otras leyendas. No le pusimos labels aquí a la figura, así que podrían hacer todo eso. Ya, pues, eso les quería contar. Chao, chao.